Y mira este otro dato que me parece impresionante y muy, pues que aclara bastante lo que pasa en Argentina. El economista Eduardo Garzón pone pues esta perspectiva comparada de cómo ha evolucionado la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado desde el año 2009 hasta 2024, el primer trimestre del 2024. En color verde está los datos de Cristina Fernández, que recordemos que Cristina Fernández de Kirchner tenía un muy mal, bueno, recibe al país en un muy malas condiciones, lo va Sí. levantando, lo va levantando, lo va levantando, y luego llega Macri, que estaría en color gris, casi en medio, aquí, esto sería Macri, y empieza otra vez a caerse, a caerse, a caerse. Llega Alberto Fernández en color verde, lo recibe pésimo, pero luego empieza a crecer entre el año, esto sería la pandemia, esta caída también viene por la pandemia, Mm. pero empieza a Después se levantar, a levantar, recuperan. a levantar, y llega Milei y otra vez se viene la caída para abajo, lo cual nos indica que los que supuestamente saben gobernar, pues no les importa la cantidad de pobres que generan. A los que después desprecian Mercedes y dicen que son pobres porque quieren. Así es, y vemos ahí que Milei sin tener una pandemia cayó más o menos al mismo ritmo en que había caído Alberto Fernández, ya al inicio tuvo una pandemia, y con todas las críticas que podemos hacerle a Alberto Fernández, cómo levantó el empleo privado es impresionante. Y ni qué decir Cristina, que también se encontró con una situación económica complicada en Argentina, y de alguna forma también Cristina ha sido la que ha hecho bien las tareas para que no le vaya peor a Milei, porque hay un dato energético que es importante también, el descubrimiento de vaca muerta en la provincia de Neuquén, ¿no es cierto?, en la Patagonia Argentina, fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este yacimiento es el que le está dando un respiro económico en términos de divisas a Argentina, que es un poco el secreto de por qué Milei está como está, porque realmente no es por todas las medidas de ajuste económico que haya hecho, sino realmente ha tenido la ventaja de tener un producto de exportación a muy buen precio como son los hidrocarburos, no solamente petróleo, gas natural también, que está inclusive haciendo que Argentina se independice del gas de Bolivia, y esto ayuda muchísimo a estabilizar una economía para la cual las divisas son fundamentales. Sí, y mire este otro dato que da Laura Boni de Argentina. Los medicamentos aumentaron 400%. La mafia farmacéutica siempre estuvo, ahora no tiene ninguna regulación, que es a lo que apuesta, ¿no? Que el Estado deje de regular la economía. Bueno, cuando eso pasa, mira también el otro dato que comparte Eduardo Garzón en el diario.es, esto. Dice, llama la atención que durante el gobierno de Milei se han destruido 3 veces más empleos que durante la siguiente peor administración, que fue la de Mauricio Macri. O sea, 16,409, la de Mauricio Macri habría sido casi de 5,000. Sí, en O 5 años. sea, le ha Mi ley dado en en un 5 año. años y Milei en un año. Y como En tú un año. Es decías, si una tuviera locura. pandemia, Sin sin pandemia. pandemia y sin las sanciones que tiene Venezuela, por ejemplo. No, esta cifra es realmente aterradora porque eso es hambre, ¿no es cierto? Eso es directamente hambre, y justamente hay estadísticas que demuestran que los sectores que más hambre están sufriendo son los niños y las niñas. Ellos son mucho más vulnerables al desempleo, a las consecuencias del desempleo en su familia. Cuando en la familia no hay empleo, y generalmente esto afecta más a las familias que tienen niños y niñas, y entonces la desnutrición y la pobreza les afecta más a ellos. Entonces esto es aterrador, que en un año de gestión Milei tenga 4 veces el desempleo que tuvo Macri en todo su periodo. Realmente es algo catastrófico para Argentina y para todos los migrantes también que están allá, ¿no es cierto? Y ya era aterrador con Macri, ¿eh? O sea, ya el dato era aterrador. Mira cómo les está yendo, por ejemplo, a los de la construcción. Dice Eduardo, y es cierto, es dramático lo que le ha ocurrido al sector de la construcción, que ha caído a niveles no vistos desde antes de la crisis del año 2008, exceptuando la pandemia. Como tú dices, a lo que otros se les cayó en toda su administración, a Milei en un solo año. Inclusive lo que hizo Milei por encima de lo que ya había hecho Macri, que también aplicó medidas estructurales y siguió las recetas del Fondo Monetario Internacional, fue parar toda la obra pública.
Tuvimos un caso en la frontera, estaba haciéndose una ampliación de una hidroeléctrica que se llama Yacyretá, con un brazo que se llama Añacuá, ¿no es cierto? Había 500 trabajadores paraguayos ahí también, y con la venida del gobierno de Milei se paró esa obra, lo cual asesinó a un pueblo. Dejó un pueblo entero de Paraguay con un 80% de desempleo, ¿no es cierto? Y ese es un pequeño ejemplo nomás de todo lo que ha significado parar la obra pública en Argentina, y por eso es que es tan aguda la caída del sector de la construcción, porque también el sector de la construcción depende de las obras públicas, que son fundamentales, porque sin obra pública no hay escuelas, no hay hospitales, no se arreglan estos servicios imprescindibles, y tampoco no se puede cumplir ese derecho al libre tránsito que requiere de rutas, requiere de vías para el transporte de personas y también de mercaderías. Sí, definitivamente. No, mira, y es que nuevamente recordarle a la gente, esto último que se ve en verde es la época de la pandemia, cuando llega Alberto Fernández y cómo levantó la industria, levantó en este caso de la construcción, estamos hablando de construcción, y luego cómo llega Milei y se cae por completo. Pero también se replica esa misma tendencia en la industria. Alberto Fernández lo llevaba para arriba y de pronto llega Milei y se da el bajón también en la industria. Y si seguimos observando cómo en los demás sectores impacta la llegada de este recorte, de esta motosierra, pues prácticamente Mercedes, el modelo es similar, las tendencias van a la alza y luego se desploman prácticamente. Estos gráficos deberían servir a los argentinos para tomar sus decisiones electorales, ¿no es cierto? Hay que mirar estos gráficos. Pueden parecer muy tediosos o es un tema muy económico, pero tenemos que mirar este tipo de gráficos cuando vamos a votar. Entonces, tener en cuenta qué es lo que han hecho más allá de las promesas electorales. Sí, definitivamente. El otro tema es que incluso a los que han mantenido su trabajo no les ha ido mucho mejor. Los precios, dice Eduardo Garzón, los precios han subido bastante más que los salarios, especialmente en el sector privado no registrado y en el público. En el caso de los trabajadores no registrados, el empobrecimiento ha sido de más del 20%. Y acá vemos justamente en color azul la línea de los precios, que bien lo decías hace un momento, ¿no? Nos venden como una gran victoria que se redujo la inflación, sin embargo, los precios siguen siendo muchísimo más altos que los salarios, de tal suerte pues que no hay dinero que te alcance cuando los precios de las cosas son más altos que lo que percibes. Claro, no sirve de nada que no haya más inflación a costa de que la gente en realidad no pueda comprar. Hay una cuestión muy simple que es la ley de la oferta y la demanda, y más allá de que los productos puedan aumentar de precio por diferentes factores, si no se venden los productos y no van a subir mucho más, ¿no es cierto? No hay demanda, entonces no va a haber un crecimiento de los precios, y eso es lo que está pasando en Argentina también. Y como decíamos, el factor externo que le está beneficiando a Milei, que es la producción de petróleo y gas natural, que tampoco se refleja en que las familias paguen menos por la energía, porque también la producción de energía eléctrica y también se consume gas natural en los hogares, especialmente en invierno, ¿no es cierto? Pero la producción de energía eléctrica depende en un 65% de los hidrocarburos en Argentina, pero eso no se refleja en que bajen los precios de la factura de luz para las familias, el hecho de que haya producción de petróleo y gas argentino. Sí ayuda a que se estabilice la economía en términos de disponibilidad de divisas.